Bueno, dentro de este video te voy a explicar básicamente cómo tener una teoría mecanizada o por qué más que nada la importancia de tener una teoría mecanizada en base al precio. Si estás viendo esto, muy probablemente este video ya lo viste, muy probablemente este video también lo viste, así que ya entendés por qué te estoy hablando desde este rango de nivel. Entonces, lo primero que vamos a entender acá dentro de este video es por qué es importante tener una teoría mecanizada basándonos en precio. Lo que le ocurre a la mayoría del amateur, bien, es que justamente, primero que nada, si estás en Latinoamérica, o Argentina, o Chile, o en cualquier parte de Latinoamérica, primero que nada estás en la punta del iceberg en términos de trading. Ya sabes que la mayoría te suele hablar de conceptos muy banales, SMC, ICT, chartismo, price action, y todos se basan únicamente en precio a la hora de ejecutar un plan, lo cual es completamente erróneo, porque si nos basamos en los fundamentos, puedes tener en cuenta de que existen solamente dos tipos de operadores, el per capital y el retail. Que si no sabes a qué hablo, te lo explico. A la hora de operar tenemos dos tipos de operadores. Básicamente la institución, te quiero hablar lo más español posible. Y también tenemos el retail. El retail es básicamente el minorista. Sos vos, soy yo el minorista. Está bien, en contexto vida puedo tener un montón de plata, pero en contexto de mercado soy del 0,0005%. Entonces, la institución opera por precio. ¿Por qué? Porque si el mercado va subiendo, bien, ellos simplemente ingresan en ventas y el mercado se derrite. ¿Por qué? Porque tienen el volumen para moverlo. Ahora, cuando el retail imita este tipo de operatoria basándonos en precio, justamente lo que le termina pasando a ese tipo, ya sea basándose en contexto pasado que intenta predecir el futuro, ya sea porque hay un fair value gap, uno ve una zona de soporte, una zona de resistencia, cualquier tipo de teoría que esté aplicando, ya sea porque es una onda uno y esto es una onda 2, cualquier tipo de teoría, ese pobre tipo ingresa en compra, viene esperando justamente que el resultado sea al alza, y el mercado le termina haciendo esto de acá, donde en el mejor de los casos le saca el SL y en el peor de los casos directamente lo liquida. ¿Por qué sucede esto? Porque el minorista no mueve el mercado. La institución sí, pero el minorista no. Por eso mismo cuando la gente se lee libros como por ejemplo el libro de Murphy, bien, que le dicen la Biblia del trading, la mayoría no tiene resultados. No porque ese libro no sirva, sino que justamente Murphy era una institución. Entonces, el tipo literalmente miraba la luna y si la luna le decía vende, el tipo vendía y movía el mercado. Entonces, justamente si vos no sos una institución y tenés que primero que nada reconocer que sos un retail, nunca en la vida vas a tener resultados por precio. Nunca. Bien, de hecho te invito y te apuesto acá mismo $10.000 a que me hables de acá a 3 años y me digas, mirá Mauro, soy rentable solamente con precio teniendo $5.000 en la cuenta, teniendo $1.000.000 en la cuenta, muy probablemente no lo seas. No porque seas mal operador o tengas algún problema de ansiedad o tengas... Es simplemente que no sos una institución. No podés mover el mercado. Y este es el concepto más simple que deberías entender. Y si recién te estás enterando conmigo que existe esto, déjame decirte que tu nivel de conciencia como operador es muy bajo. ¿Bien? Y eso es culpa justamente de que te estás más que nada capacitando con gente de Argentina, gente de Latinoamérica, que comúnmente están en la punta del iceberg. No suelen manejar mucha información. ¿Por qué? Porque la verdadera información se encuentra primero que nada en el extranjero y segundo, no te van a cobrar una formación ellos $5.000 o $10.000. Si te cobran arriba de $20.000 y mucha gente de Argentina no está dispuesta a invertir ese dinero en capacitación. Si tiene el dinero, prefiere hacerlo por su cuenta, prefiere invertir en plazo fijo, prefiere comprar acciones, lo cual está perfecto. Pero si tu objetivo es ser rentable, sí o sí tenés que profesionalizarte y tenés que entender que existe todo un mundo sofisticado a la hora de operar cuando sos un retail. Bien, es súper importante entender esto, entender de qué postura estamos nosotros trabajando y con qué cartas estamos jugando. Entonces, justamente, Mauro, ¿cómo opera el retail? ¿Cómo opera el minorista? Bueno, el minorista opera básicamente por contexto, ¿bien? Y el contexto se consigue con tiempo, volumen y precio. Entonces, justamente de tiempo, lo más importante que tenés que entender es el Time Price Opportunity. Básicamente el TPO. El TPO te enseña, en breve resumen, ¿sí? Dónde se encuentra el valor intrínseco del activo, ¿sí? Y por otro lado, justamente es un derivante del volumen. Y con volumen, muy probablemente te explicaron que son las barritas abajo del TradingView. Déjame decirte que eso no sirve para absolutamente nada. Que una de las cuestiones principales que yo explico es esto de acá. Estas barritas de abajo del TradingView no te sirven para nada. ¿A vos de qué te interesa saber cuánto volumen se manejó si vos no sos una institución, sos un minorista? Entonces,
Lo que a vos te tendría que interesar del volumen es la capa 2, que se le llama la capa central, porque se correlaciona mucho en el extranjero al volumen como una cebolla, donde tiene dos capas. La capa banal, que es esta capa de acá que no sirve para nada, y después tenés la capa central, que hay dos formas de ver la capa central. La primera es Market Profile, que justamente acá viene el derivado de TPO. Y la segunda es el Order Flow, que este es un gráfico de footprint. De esta manera uno puede identificar básicamente cuál es la tasa de compradores y la tasa de vendedores. Por consecuencia, si el precio te está diciendo vende porque hay un quiebre o hay una zona o lo que sea, y vos ingresás acá y te das cuenta, che, pero pará, el precio me está diciendo que venda, pero acá la gente está comprando, ¿qué debo hacer? Bueno, es muy simple. Lo que tienen estos gráficos es que te enseñan básicamente la tasa de vendedores y tasa de compradores. Si hay más compradores que vendedores, por consecuencia, si vos no sos una institución que se puede llevar a cabo a todos esos compradores, no te queda otra que seguir la tendencia. Entonces, si el precio te está diciendo que vendas, tienen que pasar dos cosas. O la primera sos un ciego, o la segunda sos un masoquista. Es muy simple, es muy, muy simple. Entonces, por consecuencia, si vos sos minorista, bien, y no estabas utilizando nada de contexto justamente a la hora de operar, tiene todo el sentido que no seas rentable. Bien, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque justamente no sos una institución. Entonces deberías de centrarte en expandir tu conocimiento y no solamente quedarte con teorías de precio. Porque este es el principal motivo que te está impidiendo llegar al objetivo. No es tu psicotrading, no es tu capital, no es que sos ansioso, porque seguramente si te estás preparando un mate o algo por el estilo, no estás ansioso. Simplemente te pones ansioso a la hora de ejecutar. Y es normal. Imaginemos lo siguiente. Yo te doy mi Raptor y te digo, mira, hagamos 2 cuadras. Si vos nunca manejaste, Mauro, y si la rayo, y si la choco, y si pasa esto, y si pasa lo otro, vas a tener incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabes lo que estás haciendo. Sin embargo, si vos tenés experiencia manejando, Mauro, subite, vamos a dar una vuelta. Es muy simple, dentro del mercado sucede lo mismo. Yo a la hora de ejecutar no tengo miedo, no tengo incertidumbre. ¿Por qué? Porque tengo un sistema validado que me dio una esperanza positiva en cuestiones de matemática. Por consecuencia, lo único que me queda es confiar en el setup. Ahora, si vos no tenés un setup validado, es normal que tengas la incertidumbre porque no tenés de qué aferrarte. Entonces, por consecuencia, deja de utilizar precio para operar. El precio no sirve para operar, sirve para analizar y proyectar. Entonces, ¿qué necesitamos como minorista? Primero que nada, dejar de utilizar una metodología del tipo número uno, que esto ya te lo expliqué. Justamente no sirve de nada utilizar una metodología del tipo número uno, donde todos los escenarios son correctos. Ya te di la explicación. Bien, el problema de Wyckoff, SMC y ondas de Elliott, ya sabemos que justamente terminás acomodando el análisis al precio y eso mata cualquier consistencia. Por lo cual, si estás utilizando alguno de estos modelos, van a pasar dos cosas. O la primera, si sos vivo, te vas a dar cuenta y vas a decir, listo, tiene lógica, tiene sentido, ato los hilos, perfecto, abandono esto y aprendo una teoría mecanizada. Ahora, si no tenés dedo de frente y tenés mucho ego, vas a decir, no, listo, bueno, yo sigo con esto un añito más, 2 añitos más, hasta que el dolor sea tan fuerte de no tener resultados que diga, bueno, listo, me dejo de pelotudear y me lo tomo en serio. Entonces, hay un punto súper importante que quiero decirte y es, si sos el tipo que tiene noción y tiene dos dedos frentes, los resultados están a la vuelta de la esquina. ¿Bien? Ahora, si vos sos el tipo de persona que duda todo el tiempo, que tiene incertidumbre de sus procesos, que no tiene certeza, que tiene miedo, créeme que esos resultados van a tardar mucho en llegar. Entonces, lo más importante a la hora de operar es la rapidez con la cual vos aprendés y con los conceptos casiminales. Es decir, si vos ves que con Wyckoff y SMC y ondas de Elliot y cualquier tipo de teoría no tenés resultados, pensá con lógica, por algo será. Entonces, si vos ya probaste todo esto, tiene sentido que no tengas resultados. Por eso lo ideal es mutar a una metodología donde no todos los escenarios son correctos. Bien, yo siempre recomiendo Hue. A ver, vos podés utilizar cualquier teoría mecanizada. Hay muchas teorías mecanizadas. El problema está en que tenés que encontrar una teoría mecanizada que tenga un solo sistema claro, una sola invalidación precisa y una única ruta de espera. Es decir, te voy a dar el ejemplo más banal posible para que me puedas entender. Si yo tengo un escenario, ¿no? Vamos a ver el escenario específico que busco. Y a la par vamos a poner el mercado. Bien, mercado. Si yo tengo que el escenario específico que busco es X y Y, pero el mercado me enseña Z, T, X, P, M, Y,
A mí lo único que me queda es Z no tomarlo, T no tomarlo, X no tomarlo, P no tomarlo, M no tomarlo y Y tomarlo. Bien, lo que tienen las metodologías del tipo número uno, te estoy dando el ejemplo más banal posible, porque entiendo que si estás viendo esto, primero que nada tu nivel de conciencia debe ser muy bajo, te tengo que aumentar tu nivel de conciencia, y por eso te lo explico de la manera más simple, como si se lo estuviera explicando a mi sobrino de 5 años, para que me entiendas. Entonces, justamente lo que tiene el mercado acá es que al tener una teoría mecanizada te permite ver el mercado objetivamente y te permite precalificar, ¿sí? De esta manera, lo que tiene justamente la teoría mecanizada es que, perdón, la teoría interpretativa o el sistema o la teoría basada en el precio de MT1 es que el tipo toma este escenario, la Z le va mal, toma la T le va mal, toma la X le va mal, toma la P le va mal, toma la M le va mal y recién cuando llega la Y le va bien. ¿Vos veis la inconsistencia que tiene esto? Porque literalmente todos los escenarios son correctos. De esta forma, si vos ya supieras que la Z no es correcta, que la T no es correcta, que la X no es correcta, que la P no es correcta, que la M no es correcta, solamente tomarías el resultado que hay Take Profit. Está bien, por cuestiones de probabilidades, supongamos que la tasa de win rate es, no sé, de un 70, de 70%, 71%, siempre la tasa de win rate es variable. Ponele que esta Y también te estopea el mercado y te saca un 1%. Está bien, menos 1%. Después de repente el mercado te presenta el escenario X. Vos lo tomás porque valida justamente tu escenario y este te da un más 2%. Da igual a un R arriba. Termina saliendo profit. Por eso es importante tener una teoría mecanizada porque te permite filtrar. Por eso soy muy insistente con este concepto y si vos te das cuenta, estas cosas probablemente es la primera vez que la ves en tu vida. Entonces, si es la primera vez que lo ves en tu vida, tenés que darte cuenta y tenés que ser consciente de que tu nivel de conciencia como operador, y te hablo a la cámara para que me veas, es muy bajo. ¿Sí? Y está bien que sea bajo. Probablemente no tuviste la oportunidad de tener mucho capital para invertir afuera en capacitaciones. Probablemente te topaste con chantas. Probablemente es la primera vez que estás hablando con un trader profesional que se dedica a operar. Entonces tenés que ser consciente de tu posición actual. Por consecuencia, haceme caso. Si esto nunca lo probaste, sí o sí tenés que tener una teoría mecanizada. Por favor, te lo pido. Así que espero que con este video te haya dado por lo menos un poco más de claridad y que lo mires del lado más objetivo posible. No hace falta que me hagas caso a mí, pero agarra toda esta información que te acabo de dar, unila, atala con hilo y date cuenta que este es el mejor resultado posible a la hora de operar. Porque es raro que el 99% de los traders o el 90% de los traders no tengan resultado y o casualidad el 90% de los traders todos utilizan lo mismo. Simplemente hay que pensar de manera objetiva y de manera lógica. Así que espero que esta clase te haya aportado mucho valor.